Bueno, deben estar viendo la presentación en este momento. Hoy vamos a dar la clase 4, que vamos a ver de nuevo el tema que ya vimos. Les voy a formalizar cosas que ya se les dije en la clase anterior y que les adelanté, pero vamos a ver strings y sentencias condicionales avanzadas. O sea, vamos a ver realmente cómo funciona el if, ¿tá? Con todas las sentencias que lo acompañan. Vamos a empezar por los strings. Strings en inglés significan cadenas, pero se refiere a las cadenas de caracteres. Por definición, un string, que es una cadena de texto, representa texto entre comillas. Eso de que entre comillas es relativo, pero en definitiva es eso. Entiendan que el concepto del número, vimos variables numéricas, y bueno, nosotros ya estuvimos desde la primera clase trabajando con strings, porque mandábamos cosas a pantalla, las imprimíamos, pero en el contexto que le vamos a dar, básicamente, tenemos que entender que es un tipo de datos, que es el dato strings, que son más de un carácter unido o hasta incluso dos comillas con nada adentro, vacías, puede ser un strings vacío. Puede contener letras, números, espacios, símbolos, ¿tá? Y ahí aparece cómo declararlo, let nombre, Ana Abdala, ¿tá? Y va entre comillas para decir el valor de la variable nombre, cuando yo lo quiera imprimir o usar, va a ser Ana Abdala. Y si declaro constantes con strings, que también lo puedo hacer, eh, por ejemplo, ahí está el ejemplo de const título y dice introducción a la informática. ¿Tá? Eso se puede hacer. Hay que poner punto y coma después, al final, siempre para que sepa que terminó la línea el procesador del lenguaje de JavaScript, pero básicamente así es como tenemos que escribir. Formateo y concatenación. Esto también lo estuvimos viendo y sobre todo se los estuve mostrando en la clase anterior, porque si bien no estaba entre las cosas a explicar, les expliqué cómo se usó el ejemplo que vimos y se usó concatenación. Entonces acá se puede usar el operador más para armar frases, ¿tá? Que tiene un comportamiento diferente de cuando yo sumo variables numéricas. Si yo tengo dos variables numéricas, A y B, y a le doy un valor 2 y a B le doy un valor 3, cuando yo hago A más B, el resultado va a ser 5. En este caso, tiene otra connotación. El operador más funciona y permite hacer concatenación, unir cadenas de caracteres, concatenarlas. Entonces acá, por ejemplo, hay un ejemplo que dice let cita, o sea, define una variable cita que no existe, y ya en la propia definición le asigna un valor operando, ¿tá? Podría haber sido directamente una variable que ya esté declarada cita y operar como hicimos nosotros en la clase anterior, en la cual según el valor que tenía el paquete, el peso del paquete, había que indicar o no en el mensaje de salida si se podía mandar por envío normal o si no se podía mandar por envío normal. Entonces ahí, según la situación en la que estábamos, le concatenábamos la cadena, se puede mandar, no se puede mandar por envío normal o se puede mandar por envío normal. Si no hicimos eso así exactamente, lo hicimos muy parecido. Entonces acá tenemos el caso que está autor, que debe ser alguna variable que ya está declarada, año, que es alguna variable que ya está declarada, título, que es alguna variable que ya está declarada, ¿tá? Y en realidad acá tenemos estos caracteres acá entre comillas, que es espacio, apertura de paréntesis, curvo, y acá tenemos dos puntos, perdón, comillas y comillas, y acá tenemos cierre de paréntesis curvo, punto, igual. ¿Tá? Y acá tenemos un carácter que es simplemente el punto. Y acá ya les aclaro algo, que acá hay un error. Tenemos nombres de identificadores, cita, autor, año, título. En realidad tenemos título, porque no tiene tilde, lo cual en ese sentido está bien. Año está mal el nombre de esa variable, porque no puede tener ñ, porque es un chirimbolo raro. Esto es el código que me tiró la IA
y estoy casi seguro que acá hay un error, pero bueno, vamos a verlo más adelante y lo corregiremos. También puede usarse texto fijo dentro de las comillas como están acá que hemos mostrado. Entonces de esa manera se van concatenando y se va armando una cadena y se pueden ir manipulando las cadenas haciendo concatenación. Bueno, se puede acceder a caracteres individuales dentro de una cadena. Lo importante es que tenemos que, bueno, vamos a ver el ejemplo. Tenemos. Se puede medir la longitud de la cadena con length. ¿Tá? El ejemplo, length es una función predefinida, ¿tá? Que la podemos aplicar y nos da el largo de la cadena. Entonces tenemos acá una cadena que se llama texto, poco original el nombre, es igual a hola, tiene uno, 2, 3 y 4. Entonces cuando yo hago document.write, me da texto.length y me muestra, este resultado lo que va a hacer es mostrar el 4. O sea, el document.write es simplemente lo que hace que se imprima en pantalla. Lo importante es que ponemos el nombre de la variable texto, punto, ¿tá? Y esta función que tiene la variable, ¿tá? Que nos da este resultado. No tengo claro si es una función, una propiedad, un método, pero nos da ese valor de la variable que es la cantidad de caracteres que tiene, 4. Y después, eventualmente, vamos a ver cómo se puede hacer referencia, decir, bueno, decime cuál está en la cadena 2. Perdón, en la cadena, ¿qué carácter ocupa el lugar 2? Entonces, el carácter que ocupa el lugar 2 podemos decir, bueno, uno por la H mayúscula, 2 por la O. En realidad nos imprimiría L, porque empezamos contando desde cero. 0, 1, 2 y 3. Sentencias condicionales avanzadas. ¿Tá? Vamos a ver ahora las sentencias condicionales. Y vamos a ver, permitir tomar decisiones múltiples según condiciones diferentes. Si año es menor que 1900, bueno, es muy antiguo, dice acá. Else if año mayor que 2024, año inválido, porque, bueno, porque supone que no existe un año mayor que 2024 y por lo tanto sería inválido. Y de lo contrario, mostrar una cita. Entonces acá, ¿cómo funciona esto? Lo que hace es el if como nosotros lo aprendimos. Si año es menor que 1900, va a ejecutarse lo que está acá adentro, que dice demasiado antiguo. Va a ejecutarse lo que esté ahí adentro. Acá va y solo un comentario, no pasaría nada, pero esto es como un pseudocódigo. Luego tenemos otra opción, porque a veces nosotros podemos decir, bueno, yo quiero saber comparar la variable con un valor o con una condición, pero también si no sucede nada, quiero compararlo con otra. Entonces, ¿qué es lo que hace acá? Entonces, para eso está el else if, que en algunos lenguajes es else if. Es entero, en JavaScript va escrito separado. Y lo que hace esto es, si este no se cumple, entonces ve si se cumple este otro. Y yo podría seguir agregando else if. Por ejemplo, tengo un menú. En el menú hay 5 opciones y yo acá pongo si elegido por el usuario es igual a opción 1, else if elegido por el usuario igual a opción 2, else if elegido por el usuario igual a opción 3 y así sigo. ¿Tá? Y pongo todas las que quiero. Hasta que llego a una que es, si no se cumple ninguna de todas las anteriores, ¿tá? Else, entonces, esto es lo que se tiene que ejecutar. ¿Tá? Básicamente, el else if podría no estar. ¿Tá? Podemos a veces tener una condición, como vimos en la clase anterior, que simplemente yo chequeaba una condición y en función de lo que me daba esa condición, accionaba algo y si no, seguía con la ejecución normal del programa. En este caso, es si no sucede algo, si no se cumple ninguna de las condiciones que yo chequeo, entonces, en cualquier otro caso, que no sea de alguno que ya se cumplió, se ejecuta este código que está acá abajo. No es obligatorio ni que vaya el else, ni es obligatorio que vaya el else if. ¿Tá? Puede ir el if solo con el else, o el if con el else if solamente, o el if con varios else if.
o varias combinaciones. La mejor manera es que por ahí prueban y hagan cosas ustedes. Entonces, acá me dice condición uno verdadera, ejecutar bloque. Condición 2 verdadera, ejecutar otro bloque. Si ninguna es verdadera, ejecutar el último. ¿Tá? Más o menos es cómo funciona. El tema es que la primera tiene que ser un if, no puede ser un else if la primera. ¿Tá? Si tengo una sola, va a ser if. Si tengo más de una condición para chequear, después del primero que fue un if, utilizo else if. Entonces, una vez más con el concepto, si el año es menor a 1900, va a mostrar año inválido. Bueno, acá está, si año es mayor a 2024, esto tiene que ver con que está mostrando un ejemplo en donde va a tomar cosas solo que los valores estén entre 1900 y 2024. ¿Tá? Si el año es menor que a 1900, muestra año inválido. Si el año es mayor a 2024, va a mostrar año no válido aún. Y si no, en cualquier otro caso, si no se cumple ni el primero, ni el segundo, ni ninguno, en cualquier otro caso, va a mostrar la cita, supuestamente. Entonces la consigna que tenemos, y que quiero entrar en ella rápidamente, así vamos viendo estas cosas, es texto de la consigna. Crear una aplicación que permite ingresar los datos de una fuente bibliográfica, o sea, tenemos un libro básicamente y queremos poner autor, título y año, e inventar como una especie de cita, estilo APA o algo así, pero inventada por nosotros, y generar automáticamente una cita formateada. La aplicación permitirá completar los campos con el autor, el título y el año de publicación de una fuente bibliográfica. Al hacer clic en un botón, se mostrará una cita armada automáticamente con esos datos. Si el año ingresado es demasiado antiguo o aún no válido, se mostrará un mensaje informando el problema. Entonces, la estructura que vamos a tener de nuevo, vamos a tener un HTML que va a ser la estructura de nuestro código, que bueno, va a tener el encabezado que le ponemos siempre. Acá le pusimos generador de citas. Y dentro del body vamos a tener, bueno, la parte en que donde está la generación de las citas, lo que sea necesario para generar el primer contenido, que sería la captura de datos. Le vamos a tener acá, perdón, es la captura de datos, no el ingreso de datos. Le vamos a tener el script, con lo que necesitamos hacer de JavaScript, los cálculos que necesitemos. Y finalmente vamos a tener acá una etiqueta div con apertura y con cierre, sin nada acá, pero que va a tener el ID resultado. Igual que como hicimos en la clase anterior. O sea, vamos a crear una cadena y cuando esa cadena esté terminada con todo el resultado, va a aparecer acá donde está este div. Luego tenemos el cierre de body y el cierre de HTML. ¿Tá? Entonces lo primero que vamos a hacer es el ingreso de datos. Entonces para eso vamos a generar nuevamente una especie de formulario, pero como en la clase anterior, sin utilizar la etiqueta form. ¿Tá? Vamos a a declarar unas etiquetas, ¿tá? Y unos campos input para entrada de datos que nos va a permitir poner los tres datos que nos están pidiendo, que son autor, título y año. Entonces, para autor va a utilizar un label, pero lo importante acá está que usa una etiqueta del tipo texto, le pone el ID autor, un salto de línea para que pueda saltar y no pegarse con la que viene después. Luego viene título, también utiliza un texto para el título de la obra bibliográfica y le pone el ID título, o sea, o título. Y luego año, que acá sí está bien puesto, año, que sería perdón, año que sería una etiqueta que dice año y de nuevo un tipo, bueno, en este caso un type number, está bien, para poner un ID de año. Entonces, hasta incluso acá puede haber utilizado, bueno, acá como usa el año pelado, si hubiéramos puesto fecha por ahí, podemos haber utilizado algún type date y elegir una fecha. Y un botón on click, igual que la vez anterior, este botón tiene este atributo on click, que dice cuando hagan clic encima del botón, perdón nuevamente, generar la cita. O sea, perdón, ejecuta una función JavaScript que se llama generar cita.
que no recibe ningún parámetro, simplemente hace algo. Es más un procedimiento que una función. Bueno, está complicado el Touchpad hoy. Y bueno, y ahí pone generar cita, que va a ser el texto que va a tener ese botón. Una vez que tenga esto y que invoque generar cita. Bueno, generar cita, ¿dónde va a estar? Y bueno, y va a estar en la parte de donde dice script y cierre de script. ¿No? Está la etiqueta script y la etiqueta de cierre de script. ¿Está? Entonces, esa función generar cita, acá tengo el esqueleto de cómo va a ser. Vamos a tener eh, la apertura de script, el cierre de script. Vamos a poner function, generar cita, paréntesis. Y acá tenemos estos corchetes que son los específicos donde va el código de las funciones y ya hacemos la apertura y el cierre para no olvidarnos y que se nos complique más adelante si, si tenemos que ir cerrando cosas si nos quedaron demasiados corchetes abiertos. Importante, ya lo hemos dicho, pero esto es un nombre de identificador también, el nombre que le ponemos a la función. Por lo tanto, generar y la Z mayúscula no sería lo mismo generar cita con C mayúscula que con C minúscula. Entonces tenemos que respetar exactamente el que le pusimos adentro del onClick para ejecutar, si no, le ponemos un nombre que no existe, una función que no existe. Cuando hagamos clic ahí, no va a suceder nada. Y si vamos a la consola de errores de JavaScript, nos va a estar diciendo que la función tal no existe o no está declarada. Acá lo que vamos a hacer es la captura de estos datos que ya se ingresaron, el cálculo que tenemos que hacer, que básicamente es armar una cadena de caracteres que tenga estas cuestiones de título, nombre, año. Nombre no es autor, ¿no? Título, autor, año. Y luego que haga la salida de datos, que sería como completar esa cadena, porque la salida real de datos para el usuario la vamos a hacer en el HTML a través del div. Entonces, bueno, la captura de los datos, siempre hagan esto como si fuera un rezo, en estos programitas que vamos a ver. Bueno, eh, voy a parar un poquito, porque si no me va a matar. Tengo en el touchpad Seguimos acá. Bueno, la captura de datos, tenemos que hacer esto como un rezo, siempre. Ahí ponemos let, ponemos cada una de los datos que queremos capturar, de los campos que ya pusimos, de los input o los que hayan sido, options o lo que sea. Ponemos autor igual y siempre ponemos document.getElement by ID entre, entre paréntesis y entre comillas el nombre del ID que le dimos al campo, en este caso el nombre del ID, no el nombre del name, importante, no declaramos ningún name, y le ponemos punto .value, porque esa es la parte que nosotros queremos de la variable del autor, que es lo que tenés adentro. ¿Qué fue lo que te ingresó el usuario adentro de autor? ¿Qué te ingresó adentro de título? ¿Qué te ingresó adentro de año? ¿Está? Entonces, de esa manera, es como capturamos los datos que nos llegaron de ese formulario, que en realidad son unos campos input para ingresar los datos, y podemos obtenerlos. Se nos guardan esos valores adentro de la variable autor, la variable título y la variable año. Después viene el tema de armar el mensaje que vamos a sacar. ¿Tá? Entonces acá dice, si año es menor que 1900. Primero declara mensaje, perdón. Let mensaje igual, comillas, comillas. O sea, declara el mensaje y lo inicializa vacío. Recuerden esto. Yo podría haber evitado inicializarlo. ¿Tá? Y en este caso, como está el código, habría funcionado, porque a mensaje, si ven en año menor de 1900, si entra ahí, a mensaje le asigna un valor directamente. Pero siempre es una buena técnica y de prolijidad y que evita errores, que cuando declaramos una variable, enseguida la inicialicemos. Si es una variable numérica, con algún valor numérico que pueda llegar a tener, o con cero. Si es una variable como un string, como acá, con algún string que debería de tener inicialmente, o como en este caso, con el string vacío. ¿Tá?
porque si no, no sabemos lo que puede llegar a tener la función y si nosotros enseguida hubiésemos operado con mensaje y no le definimos algún valor en algún momento, no sabemos nunca qué va a tener ahí adentro esa variable, puede tener cualquier cosa. Entonces acá dice, si año es menor que 1900, entonces entra a esa parte de los corchetes y dice mensaje, lo inicializa como igual a emoticón año inválido, punto y cierre. Else if, en caso que no se haya cumplido el primero, entonces va y dice año mayor que 2024, se pregunta. Si el año es mayor que 2024, le pone mensajes igual a el año no puede ser mayor a 2024. Y finalmente, si no se cumple ninguna de las anteriores, dice, el mensaje tiene que ser igual a autor más, bueno, el paréntesis de curvo y un espacio, más año, acá sí lo hace bien la IA porque sabe que es código JS y no que era un ejemplo nomás. Me lo pone, o sea, lo hace bien en el sentido que no utiliza la ñ para nombrar año como lo ha hecho desde que arrancamos a ver ahora el código. Bueno, le suma lo otro que ya lo habíamos visto, más título, más un punto, y bueno, ahí el mensaje quedó guardado. ¿Está? Entonces ahora ponemos la salida de datos, que lo que hace la salida de datos es guardar en un lugar de nuestro documento HTML que estamos viendo, ¿está? Guardarle en esa parte, ¿está? En inner HTML, esta parte que estamos viendo, hoy estuvo complicado. Document.getElements by ID y le damos resultado porque sabemos que ese es el valor que tiene el div que declaramos en la salida del HTML. Le dijimos que ese div, su ID es resultado. Entonces le dice, bueno, en este elemento y en este lugar, en inner.html, metele mensaje, que es una cadena de caracteres. O sea, básicamente dice, imprimí ahí esto. Y bueno, y con esto sería el fin de la clase. Pero en realidad no es el fin de la clase. Vamos a ir al código y vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es primero que nada guardarlo como HTML en un lugar, lo guardamos como un UTF-8 y ahora lo que vamos a hacer es ir copiando y pegando el código que tenemos acá y vamos a ir armando nuestro documento como lo fuimos viendo. Primero que nada arrancamos haciendo el HTML, la estructura, ¿no?, del HTML. Como siempre hay que tener cuidado en este caso que estoy copiando y pegando, que no meterle que las comillas sean comillas de verdad y nuestras comillas que nos inventa PowerPoint o Word, ¿no? Acá básicamente vamos a guardar esto. Vamos a ejecutar desde acá mismo para ver qué se ve. Generador de citas. Está bien, es lo único que se puede ver porque lo único que hay en realidad está apareciendo este acá. Este acá, generador de citas, este que tenemos acá. Ahora, tenemos que empezar a la primera parte, que es la parte acá de obtener el ingreso de datos. Entonces vamos a la segunda parte de HTML, que tenemos el label y los inputs. Primero tomamos los primeros dos. Vamos a poner ahí los labels y los inputs. Vamos a poner estos otros dos que me están faltando por acá, es el año y el botón. O sea, ya tengo el autor y el título, ahora pongo el año y el botón. Lo guardo, lo miro cómo va quedando y bueno, ahí tengo autor, título, año. Eventualmente acá no está chequeando nada que no estén vacíos ni nada, podría haber chequeado que no estén vacíos, etcétera, etcétera. Con años sí es un valor numérico, le tiro type number y eso ya hace que sea un valor numérico, es la única restricción que está teniendo. Ya veremos cómo funciona.
Y ahora tenemos que ir a, bueno, antes el libro resultado yo lo tengo acá, que es donde se va a imprimir mi valor, y vamos a meterle en el script ahora el resultado de, en realidad, la función que se ejecuta al hacer clic en el botón, que es generar cita. Esta es la función generar cita. Le pongo saltos de línea como para que quede más claro la parte del código que estamos trabajando, no es necesario hacerlo. Tenemos que poner la parte de captura de datos, la tenemos aquí. Y acá viene el tema que tiene que ver con técnicas de hacer las cosas. Si nosotros en los campos input, option o lo que sea, le ponemos siempre al ID un valor, en el name el mismo valor, y luego la variable el mismo valor, eh, ante la duda que sepamos si tenemos que poner ID, name, lo que sea, nos queda automáticamente todo, nos va a ayudar a tener menos errores. ¿Tá? Que estarle poniendo en lugar de autor, ponerle en inglés author y title, y después venir acá y venirle a este autor de la obra, el título de la obra. Lo podemos hacer, no está mal, es más descriptivo, pero es una forma de evitar errores cuando estamos codificando, ¿no? Y después es mucho más fácil entender el código cuando lo ve una persona que no lo hizo, que muchas veces somos nosotros mismos, algunas semanas o meses después que vemos un código, ya no digo años, y es como que lo hubiera hecho otra persona porque no nos acordamos qué fue lo que hicimos. Para eso también están los comentarios, que ayuda a explicar cómo está funcionando lo que estamos haciendo. Por ejemplo, yo acá podría poner el año es mayor a 1900. En este otro digo, perdón, el año es menor a 1900. Acá pongo el año es mayor a 2024. Ah, y acá pongo no se cumple ningún, así lo pongo sin tildes, otro caso anterior. Ah, eso ayuda. También está bueno que cuando ustedes se empiezan a programar y lo usan con IA, le digan a IA, mete comentarios para explicarme cada línea, qué es lo que vas haciendo línea por línea. Entonces ustedes van leyendo y van viendo lo que hacen cada línea. Eso también ayuda mucho. Y finalmente vamos a ir a la salida de datos. Acá todas las comas, las comillas estaban todas bien, creo que sí. Vamos a la salida de datos, que es simplemente escribir esto acá. Mm, y ta, ya nos quedó el script armado. Guardamos acá, deberíamos ejecutarlo. Y ahora sí, vamos a poner autor, Mario Benedetti, título, gracias por el fuego. ¿De qué año es Gracias por el fuego de Mario Benedetti? Mario Benedetti. Capaz que escribió en el chat, ¿no? 1965. Bien, 1965. Generamos la cita. Mario Benedetti, 1965, gracias por el fuego. ¿Tá? Y acá vamos a ponerle algún ejemplo. Vamos a ponerle, supuestamente hubiéramos puesto 1899, que es menor que 1900. Año inválido.
Si hubiéramos puesto 2025, este sistema que hicimos no acepta cosas publicadas este año. Es mayor que 2024, vamos a decir algo así como año inválido o fecha inexistente. El año no puede ser mayor a 2024. Perfecto. En cualquier otro caso va a funcionar. Y en este caso, si no le pusiéramos nada, porque no chequeaba mucho, a ver qué es lo que hace, ningún campo es obligatorio, seguramente le va a generar, a ver, bueno, el año va a fallar porque el año va a dar papas fritas, año inválido. Está bien. Le ponemos 1968 y ahí esto sería un error. Debería de chequear que no esté vacío ninguno de los dos, o por ejemplo, si el autor está vacío, que ponga anónimo. Y si el título está vacío, no debería de ingresarlo. El título debería ser totalmente obligatorio porque si no, no ingresamos nada a la cita que citamos, un autor y un año. Así que está, este sería el ejemplo de la clase de hoy.